aquellos amigos que tengan más o menos mi edad recordarán una de las óperas rock más famosas llevadas al cine, compuesta y escrita por el grupo de rock The Who, titulada Tommy. En la década de los 70, junto con Jesucristo Superstar, Hair y Gospel, Tommy marcó un antes y un después en cuanto al rock sinfónico. En esta obra nos podemos dar cuenta de lo manejable y maleable que puede ser la mente humana, conduciéndola de una simple creencia al fanatismo. Y también nos viene a demostrar la capacidad que tiene la mente humana de convertir una creencia en impronta, la cual hemos visto en otros vídeos. La capacidad de crear improntas en nuestro cerebro puede ser igual de destructiva que beneficiosa. Sin embargo, parece ser que somos más proclives a crear improntas que nos llevan al fracaso que crear improntas que nos conduzcan al éxito. Y eso viene dado desde hace miles de años en la confusión con la que se está manejando a la mente humana. Por lo que me da que pensar que esa mano negra que nos dirige y controla conoce a la perfección los mecanismos por los que la mente humana actúa o funciona y aprovecha esa capacidad de crear improntas para convertirlas en creencias fanáticas que nos conducen hacia nuestra propia destrucción. Creo que estamos constantemente siendo redirigidos hacia una especie de programación mental que, al margen de llevarnos por el camino de la confusión, nos conduce directamente hacia nuestra propia destrucción. Creo que el ejemplo más práctico que puedo poner es el del Islam, o mejor dicho, de esa islamofobia con la que se nos está manejando. Posiblemente si nos parásemos a leer el Sagrado Corán de la misma forma que lo lee un verdadero practicante del Islam, recitando sus versículos, aprendiéndolos y sobre todo meditándolos, nos daríamos cuenta de que es una religión fundamentada en el amor al prójimo, la caridad, la compasión y, aunque parezca increíble, el respeto hacia la esposa. Sin embargo, alguien se ha encargado de mostrar al mundo entero de que el Islam es otra cosa totalmente diferente, ya que el extremismo islámico, asentado en las bases del poder, se ha encargado por medio de ese fanatismo de desvirtuar esta hermosa religión. Y he de decir que mis creencias sobre la teoría de Dios están muy alejadas de cualquier religión hoy en día existentes. Sin embargo, basta con escuchar a un creyente y practicante de la verdadera religión islámica, que no solo lee el Sagrado Corán, sino que lo aprende, lo medita y lo lleva a la práctica, para darte cuenta de que no es esta la cara que nos están mostrando, y que simplemente se está utilizando esa capacidad que tiene la mente humana en crear improntas para conducir a mentes confusas por el sendero del fanatismo destructivo. Nos muestran una lucha destructiva contra los cristianos cuando en el Sagrado Corán nos encontramos hermosos versículos llenos de respeto, no solo hacia Jesús de Nazaret, sino hacia su propia madre, María. Por lo que, como es posible que por un lado, y escrito está, se sienta con este respeto hacia Cristo, y por otro lado se enfrenten a seres humanos por esta simple cuestión? Es una prueba más de cómo se manejan y tergiversan escrituras a las que llamamos sagradas para enfrentarnos los unos con los otros, escrituras que llevan en sí un mensaje de paz y amor hacia el prójimo. Y repito, basta con escuchar a un verdadero practicante de la religión islámica para darte cuenta de que nos están mostrando una cara falsa de algo que debiera de ser muy sagrado
para un verdadero creyente. Pero para eso está el fanatismo religioso, para desvirtuar la posible verdad y apartarnos del camino correcto. Si además salimos del terreno religioso, nos podemos encontrar con un fanatismo mucho más peligroso, que es el de por poner otro ejemplo, de los seguidores ultras de los equipos de fútbol, que al margen de la incoherencia simplemente se lleva el fanatismo desproporcionado al nivel del instinto animal. Y lo que es peor, los propios equipos no solo lo toleran, sino que lo espolean para que por algún oscuro motivo esto sea así. Y así podría seguir poniendo muchos más ejemplos de esa capacidad que tiene la mente humana de convertir las creencias en improntas fanáticas y destructivas. Si volvemos al ejemplo de la ópera rock Tommy, cuyo contexto se fundamenta en que un niño de apenas 6 años ve cómo su madre y el amante de ésta asesinan a su padre y ambos le repiten de forma cruel e insistente que no ha visto nada, que no ha oído nada y que nunca dirá nada, con lo que el niño, de tanto insistirle, se queda sordo, mudo y ciego. En un principio diréis que eso es imposible y que tal vez esté llevado al extremo. Sería muy cruel hacer el experimento y coger a un niño y repetirle constantemente, después de un shock traumático, todo eso. Sin embargo, de otra forma, y sin que sea un experimento, si a un ser humano se le dice constantemente desde pequeño que es un inútil y un fracasado, tened por seguro que lo será. Y eso es lo que están haciendo con nosotros, hacernos sentir, de entrada, hacernos sentir culpable de algo que no tenemos la culpa, por lo que nos conducen a ese fanatismo. Por lo tanto, creo que todo esto nos da una idea de esa enorme capacidad que tiene la mente humana para absorber las improntas y sobre todo lo mal que se está utilizando esa capacidad para nuestra propia destrucción. En otros vídeos hemos hablado de cómo crear improntas positivas de forma consciente, pero parece ser que es más fácil desviarnos hacia el lado oscuro de la mente y de forma subliminal creamos improntas que nos causan mal. Por poner otro ejemplo, os citaré el de la indefensión aprendida, de la que ya hemos hablado en algunos vídeos, incluso dedicamos un vídeo enteramente a hablar del experimento de la indefensión aprendida. Por lo que vamos a ver en qué nos afecta todo esto. En estos momentos estamos viendo, sintiendo y siendo agredidos por una alta corrupción política y unos enormes abusos por parte de los gobiernos a la población humana, que el simple sentido común nos debiera de hacer saltar de nuestras sillas. Y sin embargo, aún nos estamos planteando a quién vamos a ir a votar. Pues somos incapaces de ver que la simple acción de ir como borreguillos al matadero para elegir quién va a abusar de nuestra libertad, nos va a hacer trabajar por miserables salarios, nos va a hinchar a impuestos y en definitiva se va a enriquecer a nuestra costa. Encima aún nos planteamos a quién vamos a elegir para todo eso. Eso nos demuestra que es la prueba fehaciente de que hemos asimilado la simple palabra de que esto es así. Y no lo podemos cambiar. Para los que no hayáis visto el vídeo sobre la indefensión aprendida, os diré que el experimento consistía en torturar a unos perros hasta tal punto que aceptasen que la vida es así y que es lo que hay. Es decir, lo mismo nos están haciendo a nosotros, redirigiéndonos por el camino del fanatismo, a machacarnos los unos a los otros. Hasta tal punto ha llegado esa degradación que hace poco hemos asistido impasible a una noticia en la que un grupo de inmigrantes que huían en una patera con un fin común, buscar una vida mejor, movidos por ese fanatismo religioso, arrojaron por la borda a un grupo de cristianos. Y ojo, estaban todos unidos por un fin común, ir hacia un mundo mejor. Esto
mis queridos amigos, es la degradación del ser humano a los niveles más bajos del instinto animal. Y la prueba más evidente de cómo se nos tergiversa la información parte de manejar nuestras mentes. Y lo que es peor, lo damos como válido porque tenemos esa impronta implantada en nuestro cerebro, la de la indefensión aprendida, y es lo que hay. No sé si toda esta explicación os da una idea y os aporta como una prueba real y palpable de esa enorme capacidad que tiene el cerebro humano, capacidad que está, repito, siendo utilizada en nuestra contra. La solución aparentemente es muy sencilla, si somos capaces de asimilar que tenemos esa enorme capacidad de aprendizaje, de asimilación, de que tenemos esa enorme fuerza en nuestro interior, en nuestro cerebro. La cuestión es ser consciente de ello, darle la vuelta, desprendernos del fanatismo y ser conscientes de que lo podemos utilizar para implantarnos improntas que nos conduzcan hacia la libertad y hacia la creación de un mundo mejor. Pues yo os puedo asegurar, y creo que a la vista está, que aquellos que nos gobiernan nos van a impedir de forma constante, bien por los medios de comunicación, bien por el sectarismo político y religioso, a que no lo consigamos. No es fácil, pero tampoco es difícil, ni mucho menos imposible. Y el camino hacia ese amanecer empieza por darnos cuenta, ser conscientes de ello y empezar a desprendernos de ese fanatismo, precisamente, incluso a nivel familiar, porque muchas veces basta la creencia fanática de un único miembro de la familia para que afecte al resto de la familia y incluso a su propio crecimiento personal, evitando también, sobre todo, que esas creencias religiosas influyan en la conducta de nuestros hijos, coactando, como digo siempre, su libertad. Si alguien quiere rezar el rosario y creer en un Dios que hasta la fecha nadie puede demostrar ni su existencia ni su no existencia, adelante. Pero que esto no suponga la opresión de nadie, ni mucho menos coartar su libertad. Y lo que es peor, llegar a matar por eso. Y es precisamente para evitar esto que ese despertar ha de ser de forma individual e íntima, pues de forma colectiva caemos en el mismo error. Algunas veces me habéis preguntado el de apuntaros a una escuela gnóstica de esas que supuestos profesores que se autodefinen como seres despiertos dan, y que mi respuesta siempre es la misma: lo único que van a hacer es comeros la cabeza y sacaros el dinero. Pero siempre caemos en el mismo error. Prueba de ello es que todas las creencias religiosas y políticas utilizan la misma estrategia, el aglutinar a la masa en un mismo punto para redirigirlos a una forma de pensamiento que nos oprima, porque es más fácil manejar a la masa que a un solo individuo. Repito, si somos conscientes de ellos, podemos utilizar esa energía y fuerza mental para reprogramar nuestro cerebro y convertir todo ese fanatismo e improntas destructivas en improntas positivas que nos conduzcan por el camino del éxito. Y todo esto, aunque, repito, no parezca fácil, lo es si aplicamos una base muy fundamental, y es la constancia y la perseverancia, y sobre todo no rendirnos al primer fracaso. Hace poco he sido testigo de cómo una persona ha echado en un simple clic todo el trabajo que durante unos meses había estado realizando por no obtener los frutos que esperaba en ese espacio corto de tiempo, cuando se estaba experimentando un proceso ascendente y que en unos meses le hubiera reportado grandes beneficios. Pero el simple hecho de la impaciencia y no tener esa constancia ya le condujo directamente al fracaso. Por eso
El problema simplemente es no dejarse llevar por ese sentimiento de fracaso, ya que ese sentimiento nos lo inculcan diariamente por medio del síndrome de la indefensión aprendida y por el simple hecho de que, aparte de que asimilemos que es lo que hay, nos dejen como hacernos sentir culpables de que somos los causantes de nuestro propio daño o del daño que está ocurriendo hoy en día, cuando todos sabemos quiénes son los verdaderos causantes. Os recomiendo, para aquellos que no lo hayáis visto, el vídeo de cómo crear improntas positivas con la glándula pineal. Eso sí, también os recomiendo, ya que es una serie de vídeos, que no paséis al siguiente vídeo hasta que tengáis asimilado el primero. Pues el primer paso es crear la impronta de desprenderse de los miedos e inseguridades, esos miedos que nos han implantado lentamente y que nuestro mayor enemigo solo es uno, y así se consigue liberar y limpiar la mente de todos esos parásitos mentales que nos impiden prosperar. Y esa prosperidad solo es posible por el camino de la libertad y alejados del miedo, y sobre todo aprendiendo a no traspasar esa fina línea que divide el fanatismo de la impronta positiva. Hasta el próximo vídeo, amigos.